Muy buenas tardes para todas las personas que están conectadas en estos momentos. Les damos la bienvenida a este evento educativo que hace parte del plan de educación virtual de la ARL Sura, en el que abordaremos el módulo 1, uso de elementos de protección personal para el sector salud, aspectos administrativos, para el cual nos acompaña Noelia Isabel Oliver. Mi nombre es Juan Manuel Fuentes, auxiliar de educación de la Regional Occidente. Para nosotros como ARL Sura es gratificante y de vital importancia este espacio de conexión y esperemos que esta formación aporte significativamente a la gestión de sus empresas. Durante el transcurso de la transmisión les estaremos compartiendo un enlace para que cada uno de ustedes lo diligencie completamente y de forma correcta. Con esta información podremos enviarle las memorias de este evento a los correos electrónicos registrados y generar el certificado de asistencia, el cual estará disponible en nuestro sitio web de ARL Sura en un término de 4 días hábiles después de terminada la formación. Este evento quedará grabado y podrán acceder al video a través del enlace con el cual accedieron a esta formación. Queremos contarle que ustedes disponen de un espacio en sus pantallas de preguntas y respuestas donde podrán plasmar todas las dudas, preguntas e inquietudes que surjan en este tema y así el facilitador poder dar respuesta a ellas. De igual manera, queremos invitarlos a consultar nuestro micrositio que se encuentra ubicado en www.arlsura.com, donde contamos con un protocolo preforma para gestionar la reactivación y servicios en línea, las diferentes listas de verificación por sector. Para dar inicio a este evento, siendo las 6:02 de la tarde, le damos la bienvenida a Noelia para que empiece a compartir sus conocimientos en este espacio. Bienvenida, Noelia. Hola a todos, muy buenas tardes. Como les contaba Juan Manuel, en la tarde de hoy vamos a estar hablando sobre los aspectos administrativos de los elementos de protección personal en el sector salud. Nuestro objetivo de aprendizaje en la tarde de hoy es que podamos reconocer los aspectos que se deben tener en cuenta para el dimensionamiento, aprovisionamiento y distribución de los elementos de protección personal. ¿Cuál va a ser el contenido que vamos a revisar en este espacio que tenemos dispuesto en la tarde de hoy? Como les comentaba Juan Manuel, ahorita vamos a tener un espacio donde vamos a desarrollar toda la presentación y al final voy a estar respondiendo sus preguntas, pero el contenido técnico que vamos a revisar está relacionado primero con los pilares de prevención, segundo con el consenso que salió del Ministerio de Salud en cuanto a la dotación de elementos de protección personal, aspectos generales, recomendaciones de elementos de protección personal para la salud, para el personal de salud, y unos lineamientos sobre el CDC relacionados con la capacidad de sobretensión. Esa va a ser la temática que vamos a estar tratando en la tarde de hoy. Siempre recordamos, como en estos espacios, unas acciones transversales que debemos tener en cuenta en todos los espacios de nuestra vida y que hacen parte de los pilares de prevención en cuanto al manejo de la prevención del contagio de COVID-19. Estos pilares están relacionados con el cuidado personal y con el cuidado comunitario y decimos que son acciones transversales porque no solo las debemos tener en cuenta durante la realización de nuestro trabajo, sino también en otros aspectos de nuestra vida, en nuestro ámbito familiar, en el ámbito social o cuando estemos realizando diversas actividades que no estén asociadas con nuestro trabajo. Entonces, ¿qué deberíamos fomentar y qué cuidados deberíamos apropiar en estos momentos todas las personas y los trabajadores? Todo lo relacionado con el lavado de manos, higiene respiratoria, uso de elementos de protección personal y el distanciamiento físico, ¿cierto? Que nos han estado hablando todo el tiempo durante esta temática y de lo importante que sirve para prevenir el contagio de esta enfermedad. Para entrar en detalle, lo que nos compete en la tarde de hoy es un documento que tiene el Ministerio de Salud sobre un consenso que sacaron con la Asociación Colombiana de Infectología y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Todo lo que ustedes vean al inferior de sus pantallas en un recuadro azul es el link que les va a permitir acceder al documento donde pueden profundizar un poco más esta información. De este Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud
hacen parte empresas como INVIMA o el Instituto Nacional de Salud. Ellos hicieron un consenso con el Ministerio de Salud y la Asociación Colombiana de Infectología y sacaron una lista con los elementos de protección personal requeridos para la atención de COVID-19 en el sector salud. ¿Qué nos dice este documento? Tiene 4 columnas, que es lo que vamos a estar revisando en la tarde de hoy. Una donde está relacionado el área, el otro donde está relacionado si son trabajadores de la salud o pacientes, a qué actividad se dedica y el tipo de elementos de protección personal o que deben utilizar para la realización de la tarea. Entonces, yo los invito a que si ustedes hacen parte de una institución de salud, vayan haciendo como un mapa mental de si tienen estas áreas o no tienen estas áreas dentro de sus instituciones. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque no es lo mismo que se conecte con nosotros un hospital de tercero, de cuarto nivel, en donde van a tener todas las complejidades de atención, o que se conecte un consultorio de odontología o un servicio de imágenes diagnósticas que atienda servicios ambulatorios. Entonces es bueno que nosotros nos vayamos ubicando sobre cuál es la realidad de nuestra institución para que podamos entender un poco más sobre estos elementos de protección personal. Entonces, para las áreas de urgencias, hospitalización, unidades de cuidados intensivos o UCI, salas de cirugía, consulta externa, que son lo que nosotros reconocemos hoy como esa primera línea de atención para estos pacientes con COVID-19, que es a donde me va a llegar primariamente la atención de estos pacientes o donde se van a sostener sus estancias. El trabajador de la salud va a tener 3 tipos de actividades diferentes que va a poder estar realizando. Una es teniendo contacto directo con este paciente en procedimientos en los que no se generan aerosoles. Otra son contacto directo con estos pacientes en procedimientos que se generan aerosoles, y ahorita de pronto para los que no hacen parte del sector salud les voy a explicar, les voy a contar cuáles son los procedimientos donde se generan aerosoles, y otra en donde hay procedimientos quirúrgicos. Entonces miren que el ejercicio que deberíamos ir haciendo en la tarde de hoy es primero identificar si estas áreas las tengo en mi trabajo, ¿cierto? En mi institución, en mi IPS. Segundo, si tengo actividades con o generación sin generación de aerosoles. Y tercero, si hay actividades donde se realicen procedimientos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en cuanto a los elementos de protección personal que se deben dotar. Si estamos hablando de contacto directo en procedimientos que no se generen aerosoles, entonces el personal de la salud va a poder utilizar una mascarilla quirúrgica o mascarilla convencional. Tiene que ir acompañada de visor, careta o monogafas. Ahorita vamos a entrar en detalles a ver las características de estos elementos de protección personal. Bata manga larga antifluido, guantes no estériles, vestidos quirúrgicos debajo de la bata que se retira al final del turno. O sea, yo debajo de esa bata voy a tener que tener puesto mi uniforme, que es diferente al uniforme con el que llego de la calle. Y este consenso del ministerio nos deja opcional el uso de gorro, tanto para los procedimientos en donde se generan aerosoles como en los procedimientos en donde no se generan. ¿Cuál es la única diferencia y por qué yo debo saber si se generan aerosoles o no? Es en cuanto al tipo de protección respiratoria. Si tengo el personal de la salud apoyando procedimientos sin generación de aerosoles, pueden tener mascarilla quirúrgica, pero si están haciendo procedimientos con aerosoles, va a tener que tener un respirador N95, al igual que si se encuentra haciendo procedimientos quirúrgicos, en donde ya el gorro no va a ser opcional, y adicional a eso se va a tener el tema de las polainas. Eso en cuanto al personal de la salud, ¿cierto? Pero nosotros también tenemos otro personal supremamente importante que también ingresa a las habitaciones de estos pacientes o a los espacios donde los vamos a tener aislados, y es el personal de limpieza, ¿cierto? Para este personal de limpieza, los elementos de protección personal que se recomiendan son mascarilla quirúrgica, bata manga larga antifluido, guantes de caucho, monogafas, o gafas de protección para proteger los ojos de material orgánico o de los productos químicos, y botas o zapatos cerrados, ¿cierto? Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que dependiendo de la complejidad, del estado del paciente, de las condiciones y de los lineamientos que haya dado la institución, en caso tal de que ese paciente tenga un acompañante, ese acompañante al ingresar a la habitación deberá tener mínimamente mascarilla quirúrgica, bata y guantes.
En este mismo documento, cuando yo tenga estos pacientes ubicados en estas salas de urgencias, hospitalización, salas de cirugía o consulta externa, mínimamente el elemento de protección personal que va a tener que utilizar el paciente, obviamente si se puede, o si es tolerado por el paciente, va a ser una mascarilla quirúrgica. Hay una pregunta muy importante que siempre nos realizan en estos espacios y es ¿qué pasa con las áreas de tránsito o qué pasa con el personal administrativo? Entonces vamos a hablar primero de las áreas de tránsito, o sea, esos pasillos que se encuentran cercanos a esa sala de urgencias o a esas salas de aislamiento o esos pasillos que son el acceso a donde se encuentran los consultorios. Si la actividad que va a realizar el personal, incluidos los trabajadores de la salud, no involucra contacto con los pacientes, a menos de 2 metros no se requiere ningún elemento de protección personal. Es importante que tengamos en cuenta que se deben respetar también los protocolos de bioseguridad que hayan definido los comités de vigilancias o los comités de infecciones que tengan cada una de las instituciones de salud en los casos que apliquen, y ellos en algunos casos podrían extremar las medidas de cuidado en estas áreas de tránsito o de pasillo. Pero si en el caso de nosotros no nos aplica por la complejidad, lo que nos habla este documento es que para esas áreas de tránsito, si yo no voy a tener contacto con estos pacientes a menos de 2 metros, no se va a requerir el uso de ningún elemento de protección personal. En cuanto al personal administrativo, yo voy a tener 2 tipos de personajes administrativos dentro de mi institución de salud. Tengo un personal administrativo que puede estar en labores o en contacto directo con pacientes COVID-19. Ejemplo, todo el personal de admisiones, recepción, facturación. Este personal es administrativo y tiene contacto con estos pacientes, entonces este personal administrativo requiere el uso de mascarilla quirúrgica mínimamente y, si es posible, una separación con ventanilla de vidrio de estas personas para lograr hacer estas labores administrativas. Si mi personal administrativo no tiene contacto con pacientes, ejemplo, el personal de gestión humana, el personal de sistemas, el personal de call center, que yo los tengo apartados de la atención médica y los encuentro en un lugar donde no ingresan ni pacientes, ni familiares, ni acompañantes, durante su estancia en esos lugares no se va a requerir el uso de elementos de protección personal, ¿cierto? Para el personal de laboratorio que se encuentre manipulando muestras respiratorias, entonces se va a requerir mascarilla quirúrgica, bata manga larga antifluido, guantes no estériles y la careta de protección si hay riesgo de salpicaduras. Y quiero detenerme un poco aquí porque miren que aquí me habla en el ítem de laboratorio clínico de manipulación de muestras respiratorias, no me habla de toma de muestras. Cuando me habla de toma de muestras respiratorias, ya yo me tengo que ir a los elementos de protección personal que les dije anteriormente, o sea que aquí personal de laboratorio ya no va a utilizar mascarilla quirúrgica, sino que va a requerir el uso del respirador N95 por la generación de aerosoles. Algunas instituciones de salud cuentan dentro de sus servicios con el transporte de pacientes, o en algunos casos este es un servicio tercero, depende de la complejidad de la institución y del lugar en donde se encuentren. El ministerio también tiene un documento que aquí en la parte inferior encuentran el link, también tienen un documento en donde me hablan de los elementos de protección personal que se requieren para estos trabajadores que se encargan del transporte de estos pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. Y en resumen, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Higiene de manos se debe realizar para todas las actividades. Mascarilla médica se tiene que utilizar en todos los traslados. Si durante el traslado se van a realizar procedimientos con generación de aerosoles, entonces ya no va a ser mascarilla médica, sino esta mascarilla N95, y van a tener que utilizar obviamente el tema de guantes, gafas protectoras y bata para cuando estén haciendo el transporte médico de estos pacientes y la limpieza de las ambulancias. Pero entonces la pregunta es, me han escuchado todo el tiempo hablar de procedimientos que generan aerosoles, y no tenemos muy claro, porque no todos somos del sector salud, ¿cierto? Pueda que aquí esté conectada con nosotros personas administrativos y no tengan claro cuáles son estos procedimientos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Si no sabemos o no los identificamos,
podríamos entonces solicitarle al jefe o al líder del servicio, bien sea el servicio de urgencias o el servicio de consulta externa o el servicio que ustedes tengan en su institución, que les aclare si alguno de estos procedimientos se realizan en sus instalaciones. ¿Cuáles son? Entonces son intubación orotraqueal o fibroncoscopias, toma de muestras respiratorias o terapias respiratorias, traqueostomías e higienizaciones de las vías aéreas, aspiración de secreciones, terapia de nebulización, micronebulizaciones, procedimientos quirúrgicos, todo lo relacionado con reanimación cardiopulmonar, masajes cardíacos, succiones abiertas, usos de oxígeno de alto flujo, ventilaciones manuales, ventilaciones no invasivas. Y miren que aquí hay algo muy importante y que me entran otros dos servicios que no había tenido en cuenta y son periodo expulsivo del trabajo de parto y procedimientos odontológicos. Si bien se dieron cuenta, en las diapositivas anteriores me nombraban solamente como consulta externa, urgencia, cirugía, pero en ningún momento me hablaban como de en específico algunas otras actividades. Miren que acá los procedimientos odontológicos ya sabemos que hay generación de aerosoles, entonces para este personal me van a aplicar estos mismos elementos de los que hablábamos ahorita, independiente de que el área no se encuentre identificada en la tabla. Lo mismo para el tema de los periodos expulsivos del trabajo de parto que se realiza en salas de cirugía. Salas de enfermedades respiratorias agudas, todos los procedimientos radiológicos que requieran anestesia general y en las autopsias. Estos son en términos generales los procedimientos en donde se generan aerosoles y aquí les dejo también el link en donde pueden consultar la información. Vamos a hablar un poco sobre los aspectos generales que se deben tener en cuenta, o sea, cómo nosotros desde el área administrativa, como yo gestión humana o yo seguridad y salud en el trabajo, puedo aportar administrativamente a todo este tema de los elementos de protección personal. Primero debemos caracterizar las áreas de potencial exposición. Como les decía ahora, es algo que estamos escuchando mucho en estos momentos en las noticias, se habla de una primera línea, o sea, esas primeras líneas de atención o esos primeros lugares a donde me va a llegar, a donde me van a llegar esos pacientes positivos o confirmados o sospechosos de COVID-19, entonces yo debo caracterizar las áreas donde se pueden presentar esas exposiciones. Entonces, identificar servicios de urgencias, consulta externa, cirugía. Hay otros servicios en donde el foco de atención no va a ser COVID-19, por ejemplo, un servicio de radioterapia, un servicio de quimioterapia, un servicio de promoción y prevención, vacunación. Entonces, yo tengo que conocer cuáles son los servicios de potencial exposición a COVID-19 que tengo en mi institución y la frecuencia e intensidad de esa exposición. Sabemos y están claramente reconocidos algunas instituciones de salud a niveles locales o a nivel nacional en donde se están direccionando la mayor parte de estos pacientes. Eso no quiere decir que no me pueda llegar a ninguna otra institución de salud y que no deba estar preparada, pero obviamente yo tengo que reconocer esa frecuencia e intensidad de exposición en mi unidad como tal. Si se han dado cuenta el comportamiento de la enfermedad, es que vemos algunas ciudades que de una u otra manera están siendo más golpeadas. No es lo mismo la atención médica en Leticia que en Medellín o en Bogotá o en Cartagena o en Sincelejo, porque depende mucho de la cantidad de casos que se están presentando. Y lo mismo pasa al interior de las ciudades con las clínicas. Puedas que algunas o algunos hospitales tengan mayor atención de estos tipos de pacientes, entonces yo tengo que reconocer esa frecuencia e intensidad de exposición y las características locativas de los espacios, cómo está el tema de iluminación, qué barreras físicas se definieron para el aislamiento en las áreas que se van a aislar a estos pacientes, qué tipo de ventilación, si la institución en la que yo estoy cuenta con cuartos de presión negativa o no, qué otros controles se están implementando a nivel locativo para diferenciar estas áreas COVID de las no COVID, que es como lo conocemos normalmente. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta para el dimensionamiento, aprovisionamiento y distribución de estos elementos de protección personal? Entonces, tengo en estos momentos definido un protocolo y en ese protocolo se tiene en cuenta la compra, la periodicidad, el almacenamiento, la entrega y la frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Cada cuánto se compran, tengo identificados mis proveedores, tengo identificado el tiempo de entrega de estos proveedores y los costos, sabiendo que ahorita estamos ante una pandemia y que algunos de estos insumos o de estos dispositivos vitales se han declarado como no disponibles.
dónde tengo el espacio para almacenarlos, quién es el responsable de realizar esas entregas, están quedando evidencias de estas entregas o registros de estas entregas, porque recuerden que todo esto hace parte de lo que soporta el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Cuando no lo permita Dios, más adelante yo vaya a tener una visita del ministerio o de la Secretaría de Salud o de alguna entidad territorial, este sin duda alguna va a ser alguno de los puntos que me van a revisar a mí como institución. Venga, usted cada cuánto está entregando los elementos de protección personal, a quién se los entregó, son de libre demanda, qué pasa si un fin de semana están de turno y se acaba el almacenamiento de esos elementos de protección personal. Y ahí es donde entra en cuenta el aprovisionamiento, ¿cierto? Porque muchas veces algunos de estos elementos de protección personal son de libre disposición. ¿Eso qué quiere decir? En un servicio de urgencias, los guantes están a libre disposición de lo que se necesiten. No tenemos un policía diciendo, vea, solo puedo utilizar 1 o 2 pares, sino que de acuerdo a las necesidades se van utilizando, ¿sí? Pero hay otros elementos de protección personal que no son de libre disposición. Ejemplo, las caretas o las gafas de seguridad. ¿Cómo manejan ustedes ese proceso hoy? Se tienen en la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, se tienen en la gerencia, se tienen en el área administrativa de urgencias, por decirlo así. ¿Qué pasa si a un trabajador en la mitad del turno se le rompen las gafas o se le rompen la careta? ¿Cómo sería esa reposición si hay alguien administrativo que no se encuentra? Porque es que no podríamos decir, ay, no, se le rompió la careta, turno de sábado en la noche, tiene que esperar hasta el lunes que vuelva la de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miren cómo debemos ir reconociendo administrativamente estos aspectos para poderlos ir mejorando y contar con un sitio seguro para el almacenamiento de esos EPP y que pueda ser de fácil acceso para las personas en caso de que se presente una contingencia. Para el caso de la distribución por área, entrega y reposición, entonces hay que tener en cuenta qué personal requiere esta dotación y cómo se realizará la entrega. Entonces, cuántas personas tengo en el servicio de cirugía o cuántas personas tengo en el servicio de consulta externa, si tengo 1, 10, 20, 50 personas, cuáles van a ser los lineamientos para la reposición, qué áreas vamos a definir para que se coloquen y se retiren los EPP antes de ingresar a esta zona donde se encuentran los pacientes. Y algo muy importante que nos pide el Ministerio de Salud y es que entreguemos indicaciones de cómo debe ser el proceso para colocarse y retirarse los elementos de protección personal. Y estoy segura que si en este espacio están conectados médicos o personal asistencial, estudiantes de medicina, odontólogos o alguien del sector salud va a decir, ay, Noelia, pero pues, si yo ya me sé colocar los elementos de protección personal, ¿cómo así que me tienen que volver a enseñar? Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que ahorita, si bien es cierto, todos estos elementos de protección personal los conocemos, no son nuevas las gafas, no son nuevos los guantes ni las mascarillas N95, sí tienen un orden lógico para ponérmelos y para quitármelos con el fin de evitar la contaminación cruzada. Entonces, la pregunta es, ¿todos tenemos claro ese orden que va primero? ¿Va el gorro o va las gafas o va la careta o cuántas veces me tengo que lavar las manos? Entonces es importante que el de seguridad y salud en el trabajo, con los grupos de apoyo, con los líderes de áreas, con los brigadistas, con el COPAS, en las áreas se esté reforzando estas indicaciones de cómo debe ser el proceso para colocarse y retirarse estos elementos de protección personal. Vamos a mirar algunas recomendaciones generales de estos elementos. No vamos a entrar en detalle en el orden de cómo colocárselos y cómo retirárselos. Eso hace parte de otros de los espacios que se tienen en Sura, porque aquí solamente vamos a revisar algunos temas administrativos asociados. Entonces, dentro de las recomendaciones generales para la mascarilla convencional, se utiliza para retención de partículas que son mayores a 5 micras en patologías que se transmiten por gotas. Hay algo en lo que yo me quiero detener y quiero hacer mucho énfasis y los quiero invitar, es a cómo estamos identificando esa mascarilla. Algunas personas se acostumbraron a identificar la mascarilla convencional por el color y dicen, ay, el lado azul va para afuera y el lado blanco va para adentro. Pero resulta que ahorita con el tema de que hay poca suficiencia de estos elementos de protección personal, pueda que me llegue un proveedor en donde la mascarilla sea blanca por los dos lados. Entonces, ¿de qué lado va
para afuera. Es lo mismo que yo me ponga cualquiera de los dos lados para afuera. Entonces, por favor, reforcemos en nuestros trabajadores que no identifiquen la mascarilla si es de tiras, se deben amarrar las dos tiras, la que va a nivel de la coronilla y la que va a inferior a nivel del cuello, garantizando el sello de seguridad. Si es de resortes, entonces utilizarla, agarrarla con las dos manos y colocársela muy bien y hacer muy bien el ajuste en el puente nasal. ¿Qué pasa mucho con la mascarilla convencional y nos va a pasar a todos, independiente que seamos del sector salud o que seamos administrativos o incluso, pues como ahorita todos la tenemos que utilizar, es que siempre me dicen, Noelia, es que se me empañan las gafas, no sé cómo hacer, qué pasa, que es que yo no sé usar esa mascarilla, me estoy ahogando, no sé, se me empaña. La idea es, primero, colóquense la mascarilla, ¿cierto? Ajustensela bien, si tiene ajuste del clip nasal, entonces ajustenle bien el clip nasal. Hay algunos videitos en donde nos enseñan a hacerle unos nuditos a los resortes para que me quede bien fijada la carita. Entonces deberíamos fijar bien la mascarilla a la cara y luego sí colocarme las gafas sobre la mascarilla, ¿cierto? Por favor, la mascarilla siempre, siempre, siempre me debe cubrir nariz y boca. Y eso hay que reforzarlo mucho, incluso en el personal de la salud, porque se nos vuelve paisaje y somos felices utilizando mal la mascarilla y nos colocamos la mascarilla y nos dejamos la nariz afuera o nos las colgamos como un babero en el cuello o la vamos cogiendo y la arrugamos y nos las metemos en el bolsillo de la bata. Entonces tenemos que ir reforzando y evitando estos malos comportamientos y estos malos usos de las mascarillas. Las gafas de seguridad, la recomendación es que tengan protección lateral y superior, porque la finalidad de las gafas es que eviten proyección de fluidos contaminados que me puedan entrar a los ojos. En ese orden de ideas, si la persona tiene gafas normal recetadas, porque hacen parte de su vida para realizar las labores, eso no lo exime de utilizar las gafas de seguridad porque unas gafas normales no me cubren como esas partes superiores o laterales, ¿cierto? La invitación es que cuando yo vaya a atender al paciente ya tenga las gafas puestas y que me las retire luego de la atención al paciente y se debe hacer su desinfección inmediata. Revisen muy bien con qué sustancias se van a hacer esas desinfecciones o esas limpiezas porque podríamos utilizar algún producto corrosivo y podríamos dañar estas gafas como ese acrílico en el que vienen hechas. Si no conocemos la ficha técnica de la gafa de seguridad o las características de su material, mínimamente las deberíamos limpiar con agua y jabón, con cualquier tipo de jabón para evitar que las vayamos a dañar, ¿cierto? La mascarilla N95 se utiliza para retención de partículas menores a 5 micras, por eso se recomienda su uso en procedimientos en donde se generan aerosoles y su manipulación exige tener las manos limpias. Cuenta con bandas elásticas superiores, deben quedar bien sujetadas, debemos saber hacer las pruebas de inhalación y de exhalación. La recomendación para los hombres, por favor, yo sé que se ven muy lindos con barba, pero en estos momentos, si usted va a utilizar por su tarea una mascarilla N95, la barba no se recomienda porque no me permite que haga un buen sello facial. Entonces, muy juiciositos mañana a rasurarse la carita para que se puedan poner muy bien su mascarilla N95, ¿cierto? Para su retiro se debe sujetar de su cuerpo con la mano, o sea, la voy a quitar colocando la mano sobre toda la mascarilla. Súper importante tener las manos limpias. Si se va a reutilizar esta mascarilla, porque es permitido reutilizarla, se debe guardar en bolsas de papel. ¿Por qué se tienen que guardar en bolsas de papel? Para evitar la humedad. Si las guardo en estas bolsas plásticas como con sello hermético, puede haber humedad, entonces se recomienda guardarse en bolsas de papel.
Una de las preguntas que siempre nos hacen en estos espacios es ¿cuánto tiempo se puede utilizar la mascarilla? Eso depende del proveedor. Hay algunos proveedores que me hablan de uso de 8 horas, hay otros proveedores que me hablan de uso de 12 horas. Entonces la invitación es a que revisen las fichas técnicas de su mascarilla N95 y que puedan revisar cuánto es el tiempo de uso de estas mascarillas. Y es el último elemento de protección personal que se debe retirar, y antes de retirárselo debo tener un lavado de manos. La careta de seguridad se debe utilizar en aquellos procedimientos donde se generen abundante proyección de fluidos contaminados. Se prefiere en la atención de pacientes COVID-19 porque me da una protección de la cara completa. No solamente me está protegiendo la cara, sino que también me está protegiendo la mascarilla N95, y también debo colocármela y retirármela por fuera del área de atención al paciente y hacerle su desinfección inmediata, y me aplican las mismas recomendaciones que les dije ahorita de las gafas de seguridad. ¿Qué es importante que tenemos en cuenta y cuál es la pregunta que siempre nos hacen en este espacio? Noelia, todos deben tener careta de seguridad. Y si tienen careta de seguridad, también tengo que darles gafas de seguridad. Venga, acuérdense que la finalidad de la careta, como su nombre lo dice, es protegerme la cara completamente. En ese orden de ideas, si yo tengo la careta puesta, no necesito por debajo las gafas de seguridad, porque si ustedes se dan cuenta en la fotografía, ella me da protección lateral y me da la protección frontal, que es lo que me piden con las gafas. Entonces, yo puedo dotar de careta o de gafas de seguridad. ¿Qué podría hacer? Porque seguramente no voy a tener todos los insumos para darle caretas a todo el mundo. Prioricemos las caretas, por ejemplo, su entrega a las personas que utilizan gafas de fórmula para ver, para que ellos puedan estar un poco más cómodos en estos momentos. O prioricemos la entrega de las caretas en estos servicios en donde sabemos que va a ser la mayor afluencia de estos pacientes con COVID-19. El gorro puede ser desechable, puede ser lavable. La indicación es que el cabello esté totalmente recogido y debe ser cubierto en su totalidad, incluyendo las orejas. Se recomienda su utilización en procedimientos donde se generen aerosoles y debe ser descartado después de la atención en recipiente de color rojo. Entonces, en resumen, ¿qué es lo mínimo que yo necesito para protección de mi cabeza y de mi cara cuando vaya a atender estos pacientes? Voy a tener la careta, la mascarilla N95 y el gorro. Y ustedes me van a decir, ay, Noelia, pero yo no tengo careta, ¿cómo hago en estos momentos? Si no tenemos careta, entonces se dan gafas de seguridad, y sobre la mascarilla N95 el trabajador se debe poner una mascarilla convencional para proteger esa mascarilla N95 de salpicaduras. Entonces, ya saben que tienen un plan B, si no tienen careta todavía, entonces utilizar la mascarilla N95 sobre esta mascarilla N95, la mascarilla convencional y las gafas de seguridad. Las batas antifluidos se deben utilizar durante todas las atenciones de los pacientes, lo dice el consenso, va por encima del uniforme. Estas batas antifluidos o en algunas instituciones están comprando como siempre se me olvida el nombre de estos enterizos, se están utilizando estos enterizos. Entonces si no tenemos esos enterizos, podemos utilizar las batas antifluidos, pueden ser desechables o pueden ser lavables. Si son lavables, o sea que son reutilizables, tengan en cuenta cómo va a ser su disposición y cuidado para evitar la contaminación luego de la atención de los pacientes. Los guantes desechables, la recomendación que nos da la OMS en estos momentos es que debe utilizarse siempre doble par de guantes, porque durante el proceso de colocarme los elementos de protección personal, la atención de los pacientes y el retiro de los elementos de protección personal, voy a tener algunos procesos de lavado de manos, incluso con guantes puestos. Ustedes saben que estos guantes se rompen fácilmente, entonces la recomendación de la OMS es utilizar doble par de guantes. Y eso se los explican en la otra capacitación que yo les contaba del uso de los elementos de protección personal. Y posterior a su uso deben ser descartados en recipientes rojos. Vamos a hablar de los lineamientos del CDC, que son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. La capacidad de sobretensión
Y este tema es súper importante porque a mí me parece que nos da más luces al respecto de cómo administrativamente podemos aprovechar estos momentos. Entonces, ¿qué es esto de capacidad de sobretensión? La capacidad de sobretensión se refiere a la capacidad de manejar un aumento repentino e inesperado en el volumen de pacientes, que de otra manera desafiaría severamente o excedería la capacidad actual de una instalación, ¿cierto? ¿Qué nos podría poner a nosotros en capacidad de sobretensión? Por ejemplo, la atención de una tragedia por un temblor o de una tragedia por un deslizamiento de tierra, en donde voy a tener un aumento repentino inesperado de pacientes o un choque múltiple, voy a tener un aumento repentino inesperado de pacientes y va a desafiar la capacidad actual de una instalación. O sea, es cuando yo tengo que trabajar sobre condiciones extremas relacionadas en cuanto a seguridad del paciente y seguridad de los trabajadores. Y ahorita vamos a ver como 3 momentos de estas capacidades y los invito a que ustedes vayan, porque yo sé que en estos espacios se conecta gente de todo el país, que vayan viendo en qué parte o en cuál de estas 3 capacidades se encuentran ustedes, porque como les decía ahorita, no todas las instituciones de salud son foco para atención de COVID-19, no todos los municipios están sufriendo de la misma manera esta atención, entonces vamos a tratar, intenten ustedes de ubicarse en dónde se encuentran en cuanto a estas capacidades. Entonces, capacidad convencional se habla de que son las medidas que consisten en términos generales de brindar una atención al paciente sin ningún cambio en las prácticas contemporáneas diarias. Me siguen llegando mi mismo número de pacientes a urgencias, tengo mi misma capacidad de instalación para los pacientes de UCI, o sea que mi conjunto de medidas en cuanto a controles de ingeniería, administrativos y elementos de protección personal a hoy me están funcionando normal y son las que ya yo tengo implementadas en mis planes generales de prevención y control de infecciones en los entornos de atención médica, o sea, tengo mi capacidad normal, ¿sí? Algunas instituciones pueda que se encuentren así, porque dicen, no se me ha aumentado la cantidad de pacientes, yo no soy foco de atención de este tipo de pacientes, entonces sí estoy teniendo los cuidados, sí tengo elementos de protección personal, pero no me encuentro desbordado en mis capacidades. En cuanto a la capacidad de contingencia, me dice, venga, estas medidas pueden cambiar estas prácticas estándar diaria, pero no van a tener un impacto significativo en la atención que se brinda al paciente o en la seguridad del personal de atención médica. En ese orden de ideas, yo sigo atendiendo bajo las mismas condiciones de seguridad a mis pacientes, no voy a tener un impacto negativo en su atención, pero voy a poder utilizar estas capacidades, voy a poder utilizar estas prácticas en momentos de escasez. ¿Por qué hablamos de estas capacidades? Porque miren que todo el tiempo estamos viendo en televisión que nos dicen no hay respiradores, hay hospital sin respiradores, los tapabocas se declararon insumo vital no disponible, me están vendiendo las mascarillas más costosas, ya el proveedor que me traía los elementos de protección personal en un pedido de un día para otro me está hablando de que necesita una semana o 2 semanas. Entonces miren cómo estas medidas pueden ir cambiando, pero yo sigo teniendo todavía las mismas disponibilidades para la atención de pacientes. Y en capacidad de crisis son las estrategias que yo debo implementar cuando no son proporcionales a los estándares de atención. O sea, ya tengo que considerar otras medidas o una combinación durante estas medidas que yo les voy a decir ahorita en los periodos de escasez. Entonces vemos, por ejemplo, cómo Leticia se encuentra en un momento de crisis porque ellos no, ya su capacidad hospitalaria se encuentra desbordada. Vemos cómo departamentos como el Baupés o como Caquetá no tienen unidades de cuidados intensivos y ya se están presentando casos
estábamos un poquito muy relajados porque teníamos claro que algunos de estos municipios eran no COVID y ya se están empezando a presentar casos. Entonces miren cómo en algún momento se va a desbordar esa capacidad y a mí me va a tocar sacar esos pacientes de allá a otros lugares del país. Lo mismo pasa con el Chocó, lo mismo va a pasar con La Guajira o con otras ciudades. Entonces yo voy a tener que empezar de una u otra manera a jugar con algunas de las estrategias, siempre y cuando preservando la seguridad del paciente y la seguridad de los trabajadores, y eso es importante que lo tengamos claro. O sea, estas medidas administrativas que yo les voy a presentar ahora, cuando yo las vaya a implementar en la manera o en la medida que a mi institución le toquen, debo tener en cuenta siempre preservar la seguridad del paciente y la seguridad de los trabajadores. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para definir la estrategia? ¿Qué deberíamos conocer hoy? Y yo los invito, incluso si hay personas del sector salud que en estos momentos están conectados, que no son del sector, yo debería conocer en estos momentos mi inventario actual de elementos de protección personal. ¿Cuántas mascarillas quirúrgicas tengo? ¿Cuántos respiradores N95? Si tengo caretas, si tengo gafas de seguridad, ¿qué cantidad tengo? ¿Cuál es mi stock? ¿Qué pasa si se me empiezan a romper los guantes y me llega un lote de guantes que se me rompieron? ¿Cuántas cajas de guantes tengo, cierto? Y su cadena de suministro. ¿Cuántos proveedores me pueden vender esos elementos de protección personal? Tener el listado a la mano de esos proveedores. ¿Qué tiempo de entrega tienen? Antes uno se podía relajar y uno decía, ay no, yo voy al servicio de urgencias para que me presten una caja de guantes mientras llegan los guantes, o voy para odontología. O sea, en estos momentos no nos podemos dar esos lujos, sino que tenemos que tener claro en cada servicio el inventario actual de elementos de protección personal y cómo va a ser la cadena de suministro para garantizar en todo el tiempo que yo tenga la existencia de los elementos de protección personal. Adicional a eso, debo proyectar la tasa de utilización de esos elementos de protección personal. Nos podemos apoyar mucho el área de compras, para poder decir, vea, es que en urgencias a mí la jefe me pide mensualmente, no sé, voy a decir cualquier número, 50 cajas de guantes. Eso es lo que se gasta el servicio de urgencias, 50 cajas de guantes. ¿Por qué tengo que tener eso en cuenta ahora? Porque miren que la norma y las recomendaciones me están diciendo, venga, si usted va a atender un paciente COVID-19, se tiene que poner 2 pares de guantes. Entonces ya ese servicio de urgencias no se me va a gastar en un mes 50 cajas de guantes, sino que se me va a gastar 100, ¿cierto? Entonces miren cómo yo tengo que proyectar esas tasas de utilización y no van a ser las mismas tasas de utilización en todos los servicios que yo tengo en mi institución de salud. No es lo mismo un servicio de vacunación o de promoción y prevención que un servicio de urgencias o de una unidad de cuidados intensivos. Hay que mantenerse informados sobre las medidas de salud públicas nacionales y locales. Sabemos que está saliendo mucha normatividad al respecto, todos los días salen recomendaciones nuevas, qué preparación se debe tener en el personal de salud, la respuesta ante las emergencias, identificación de suministros adicionales. Entonces, los invitamos a que se mantengan informados por páginas oficiales como la del Ministerio, la del Instituto Nacional de Salud, la de ARL Sura, para que ustedes puedan tener conocimiento de esta información y de las recomendaciones oficiales de primera mano. Verifiquen administrativamente qué otras medidas se pueden implementar, por ejemplo, reducción del número de pacientes que van al hospital o pacientes ambulatorios. Entonces miren que algunas instituciones ya los están planteando y dicen, bueno, yo toda mi población vulnerable la voy a atender por telemedicina, ¿cierto? Voy a hacer una reducción de esos encuentros cara a cara con los profesionales de la salud, haciendo uso de la telemedicina, o en su defecto entonces hay instituciones de salud que en estos momentos dicen, si no requiere acompañante, por favor diríjase o venga solo a la institución de salud. Entonces, si es una persona que es consciente, orientada, adulto y no necesita acompañamiento, entonces la invitación es a que vayamos capacitando a nuestros pacientes y que les vayamos informando que de ahora en adelante vamos a tener que ir solo a la consulta médica. Entonces, antes uno iba con el esposo, con el hermano, con la mamá. En estos momentos no, a ir solo la persona que necesita su atención, y esas son una de las estrategias administrativas que buscamos para reducir el número de personas que se encuentran deambulando en nuestras áreas.
Y si tenemos pacientes COVID-19, entonces limitar o restringir por completo la visita a estos pacientes que sean confirmados o sospechosos, porque acuérdense que eso también me va a aumentar la tasa de utilización de esos elementos de protección personal. De este último punto habíamos hablado anteriormente, capacita a todo el personal en uso correcto de elementos de protección personal. Yo sé, muchos de nosotros ya sabemos, uno dice, pero yo que tengo que aprender para ponerme una mascarilla, siempre hay algo nuevo que aprender, tenemos que tener destreza en ponernos y quitarnos todos estos elementos de protección personal. Son jornadas completas que el personal de salud tiene que andar con estos elementos. A veces no saben cómo hacer para, entonces cada vez que tomo agua me tengo que retirar la mascarilla y botarla. Y si voy a comer la boto y ya no la vuelvo a utilizar. Entonces miren que hay cosas que pueden parecer tontas o que pueden parecer obvias, pero que es importante que el personal tenga conocimiento y esté capacitado y esté entrenado y tenga la destreza para ponerse y quitarse el conjunto de estos elementos de protección personal y que pueda hacer una atención cómoda a estos pacientes. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, esos elementos de protección personal son desechables o son reutilizables. ¿Cuáles son desechables y cuáles son reutilizables? Entonces, si las batas van a ser desechables o van a ser reutilizables, estos trajes tibetanos, ya me acordé el nombre por fin, estos trajes tibetanos que son de todo el cuerpo, si van a ser desechables o van a ser reutilizables, si son batas o si son gorros, si van a ser desechables o reutilizables. Si van a ser reutilizables, o sea que se van a lavar, entonces, ¿cómo es el proceso de lavado? ¿Tengo la lavandería en mi institución o la lavandería es externa? ¿Cómo voy a garantizar yo siempre que haya flujo de estos elementos de protección personal disponibles en caso tal de que tenga un proceso de lavandería? O sea, mirar la cantidad mínima que necesito y los tiempos de lavado y de secado y de planchado de estos elementos de protección para tenerlos disponibles siempre, ¿cierto? Eso lo debo tener en cuenta. Priorizar las entregas de elementos de protección personal. ¿A quién se las voy a priorizar? Se las vamos a priorizar a estas áreas que ya definimos como vulnerables o a estos trabajadores de primera línea, a esta población que yo tengo vulnerable, entonces le voy a priorizar la entrega. Si voy a comprar 100 caretas, entonces, o me llegaron 100 caretas, entonces, ¿a quién le voy a priorizar esa entrega de las caretas? ¿Qué características voy a tener en cuenta a mi personal para poder decir, venga, le voy a entregar las caretas a estos y voy a priorizarlo, no sé, sobre el gerente del hospital que pasa todo el tiempo en la oficina administrativa, ¿cierto? Entonces, miren que seamos consecuentes y cuidadosos con esta entrega de estos elementos de protección personal y priorizar a quienes realmente lo necesiten. Si bien es cierto, desde el sector salud, muchos estamos expuestos, el personal de mantenimiento, el personal de laboratorio clínico, central de esterilización, odontología, hay unos servicios en donde definitivamente tenemos que poner no 2, sino 4 y 6 y todos los ojos encima para poder darle un mayor cuidado a estos trabajadores. En cuanto al uso extendido de elementos de protección personal, el CDC tiene algunos lineamientos y algunas características que podríamos revisar, sobre todo para aumentar el uso de temas como la mascarilla N95. Perdón, ¿se acuerdan que yo les hablaba ahorita de que depende el tiempo de uso de la mascarilla, depende del proveedor y algunos proveedores me hablan de 8 y 12 horas? Dentro de estos lineamientos, dentro de estas recomendaciones que me da el CDC, me dice, venga, usted puede hacer un uso extendido de esos elementos de protección personal, o sea, incluso pasadas esas 12, esas 24 horas, podría utilizarlo mucho más. Entonces, la invitación es a que verifiquen también con sus proveedores qué recomendaciones hay de uso extendido de esos elementos de protección personal y qué cuidados se deben tener, ¿cierto? El hecho de que yo tenga un uso extendido no me va a dejar de lado los otros cuidados que yo debo tener en cuanto a dónde la guardo, en cuanto a la limpieza, porque van a haber obviamente algunas características que me van a hacer descartar ese elemento de protección personal si se me contaminó con fluidos, si lo tengo visiblemente sucio, entonces para que por favor lo tengan en cuenta. Tengo que identificar también si hay mucha atención de pacientes de población vulnerable en mi institución, porque miren que si me llega población vulnerable, entonces yo también tendría que mirar cómo están esos lineamientos, si yo voy a dotar esos elementos de protección personal para esa comunidad de pacientes que estén ahí, si les voy a reforzar que traigan sus elementos de protección personal, porque ¿qué pasa si yo tengo una sala de quimioterapia, por ejemplo, alguien que viene
que está esperando su turno de quimioterapia y hay alguien que viene con un acompañante y el acompañante está tosiendo y resulta que el acompañante tiene que estar ahí. Entonces, miren que si yo atiendo población vulnerable, también tengo que tener en cuenta esa entrega de esos elementos de protección personal en esas áreas donde pueda llegar a tener esos posibles contagios. Y la última recomendación que me hace el CDC es la esterilización. Entonces, miren que es importante que nosotros conozcamos como todo este derrotero de características o de opciones que yo tengo, porque la última opción, y en estos momentos los lineamientos de los medios oficiales, tanto del Ministerio de Salud como del Instituto Nacional de Salud, todavía no me recomiendan hacer esterilización. Es muy probable que si entramos en estas capacidades de sobretensión, en algunos lugares empiecen a hacer esterilización de esas mascarillas N95. Entonces hay que mirar con qué producto químico se hace, si se utiliza óxido de etileno, si se utiliza peróxido de hidrógeno, cuántas esterilizaciones se pueden hacer, que no se vaya a perder la capacidad del sello, que no vaya a perder su forma la N95. Entonces, para que por favor no nos pongamos a experimentar con estas esterilizaciones, sino que nos documentemos y esperemos lineamientos oficiales, tanto del Ministerio o recomendaciones técnicas desde ARL en cuanto a qué recomendaciones se deben tener en cuenta para esta esterilización de estos elementos de protección personal en caso de que se llegaran a requerir. Este fue como la presentación que les traje en la tarde de hoy. Ahorita vamos a pasar a un espacio de preguntas para que ustedes me cuenten cuáles son las preguntas que tienen y podamos llegar a resolverlas, ¿cierto? Vamos a ver aquí. Preguntan, buenas tardes, mi nombre es Zoraida Abril. ¿Me pueden informar si las ARL están suministrando los insumos necesarios para la protección de nosotros como afiliados de ustedes? Zoraida, hay que tener en cuenta los nuevos lineamientos que salieron y es que, sin duda alguna, los elementos de protección personal son responsabilidad del empleador. Sin embargo, el decreto 488 permite que las ARL apoyen con unos porcentajes a estas entregas de estos elementos de protección personal, pero entonces tocaría entrar a revisar a qué sector económico se pertenece, porque lo que yo les decía ahorita, hay unas líneas, unas primeras líneas de atención, entonces te invito a que verifiques dependiendo de tu institución si aplican o no, entonces te podrías comunicar con la línea para que conozcas más al respecto en cuanto a la distribución y la logística en este caso. Tengo unas preguntas relacionadas con la responsabilidad en la provisión de EPP. No soy prestador de servicios de salud, pero sí proveo personal asistencial a una institución que brinda cuidado a adultos mayores. En este caso, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad es de la institución, ¿cierto? Tienes que mirar también cómo fueron esos convenios administrativos o laborales para la prestación de servicio, qué quedó definido en cuanto a la contratación de quién hacía la dotación, para que no haya un tema de responsabilidad compartida. Pero si es tema del trabajador de la salud, la responsabilidad es de la institución de salud en donde se está prestando este servicio. ¿Cuál es el tiempo de duración máxima de la mascarilla N95? Esa se la respondí durante la charla. Tienen que revisar la ficha técnica porque la duración máxima puede variar de acuerdo al proveedor. ¿Dónde encuentro la norma del ministerio frente a estos EPP? Se encuentra en la página del ministerio, pueden encontrar toda esta normatividad. Cuando ustedes tengan estas diapositivas, ahí también tienen los links de acceso. Wilson pregunta cuántas veces se puede reusar la mascarilla N95. Wilson, eso depende de muchas características, ¿cierto? Más allá del tiempo, se debe tener en cuenta si está visiblemente sucia o no, si se está deteriorando y si en el momento en el que se la coloquen, hagan la prueba de inspiración y de expiración, si se haga muy bien ese sellado de esa mascarilla. Esa puede ser una de las formas en las que ustedes puedan revisar si todavía es reutilizable esta mascarilla, ¿cierto? Eso asociado a lo que tienen que mirar de los tiempos
máximos de uso. Listas de chequeo, José Elber, en la página de ARL hay listas de chequeo para verificación de los protocolos de bioseguridad. Área, archivo, debe todo completo, ¿qué debe? Si no, no entiendo la pregunta, Omar, si puedes ser más claro en tu pregunta, Omar Galvis, mejor, porque no queda claro. ¿Cuál N95 recomiendas? Más allá de recomendarles algún proveedor en especial, yo los invito a que revisen muy bien las fichas técnicas, ¿cierto? No todo lo que dice N95 es N95, ¿cierto? Entonces verifiquen bien esas fichas técnicas, que tengan las pruebas de realización de cloruro de sodio, que son las que me dicen que sí es una N95, y que me den como todas las recomendaciones asociadas. Si tú buscas en internet higiene respiratoria OMS, te sale una página en donde puedes entrar a revisar los proveedores que están autorizados. Las líneas de comunicación con ARL son exactamente las mismas, también las encuentran en la página, en la sección de contáctenos, ahí tienen toda la información de las líneas porque hay unas que son a nivel nacional. Vamos a revisar qué otra pregunta hay por acá. Si mis lentes son con fórmula, ¿es válido mandar a hacer las de seguridad con esa fórmula para no tener que usar las dos gafas? Viviana, sí, hay algunos proveedores que permiten que eso se pueda realizar. Obviamente salen un poco más costosas, tendrían que entrar a mirar quién va a asumir como el costo de esos lentes con fórmula, pero sí hay algunos proveedores que venden esas gafas de seguridad con esas fórmulas. Sigo por acá leyendo las preguntas. Ok, aquí está otra vez la pregunta de Omar Galvis. Las áreas de archivo como procedimiento deben usar tapabocas, gafas, uniforme, bata y guantes. Muy bien, Omar. Entonces, mira, si tú estás en un área de archivo y estás tú solo, ¿cierto? Mínimamente lo que vas a necesitar es la mascarilla, porque seguramente en un área de archivo vas a tener contacto con el público que llegue a buscar como la documentación, ¿cierto? O con tus otros compañeros de trabajo. Si manipulas mucho papel o muchas cosas, no se recomienda mucho el tema de guantes porque eso da una falsa sensación de limpieza. Entonces es mejor fomentar o aumentar el lavado de manos. Si no te queda fácil pararte, hacerte el lavado de manos con agua y jabón, podrías utilizar sustancias con bases alcohólicas, o sea, alcoholes glicerinados que tengan más del 60%, para que puedas hacerte la higienización de las manos. Juan Esteban nos dice que le alegra mucho ver el intérprete, a nosotros también nos alegra mucho tener el intérprete aquí con ustedes. Bueno, aquí nos felicitan nuevamente porque haya intérprete, muchas gracias. Aquí estamos escuchando y leyendo siempre como todas sus recomendaciones. Si tenemos servicio en los municipios, ¿cómo hago para reponer estos EPP? Elio, tienes que mirar cuántos son los EPP que tienes, cómo se pueden reponer para que de acuerdo a tu capacidad sepas cada cuánto los debes comprar, y sería bueno que tuvieras el listado de tus proveedores para que tuvieras claro cómo van a ser estos elementos de protección personal. ¿Se puede implementar tapaboca de tela antifluido? Para personal que no sea del sector salud, sí. La recomendación es que estos tapabocas de tela cumplan con los lineamientos del ministerio. En la página del ministerio están las características que deben cumplir estos tapabocas de tela. Las mascarillas de tela sí sirven, por aquí preguntan, les respondo si sirven. Después de retirado el tapabocas, ¿lo puedo utilizar así me lo retire por 10 minutos? Sí. ¿Qué debes tener en cuenta? Que esté visiblemente limpio, que no esté húmedo y que no esté deteriorado, y que antes y después de retirártelo tengas las manos limpias y lo dejes en un lugar, puede ser en una bolsa de papel, lo puedas guardar bien guardado para que te lo puedas volver a poner. Entonces, por ejemplo, fuiste al cafetín a tomar el desayuno, si no tienes el tapabocas sucio, lo guardas,
te lavas las manos bien, si no está húmedo lo guardas y ya luego te lo puedes volver a poner. ¿Qué nivel de evidencia tienen las mascarillas lavables de tela antifluido? ¿Son útiles o se comportan como reservorios de infección? Mira, realmente hasta las mascarillas quirúrgicas se podrían conservar, se podrían tener como reservorio de infección si hacemos un uso inadecuado, ¿cierto? Está claro que dentro de los lineamientos del ministerio está permitido el uso de las mascarillas de tela siempre y cuando cumplan con unas características. Independiente que sean de tela o lavables, yo debo tener en cuenta que esté visiblemente limpia, que no esté húmeda y que no esté deteriorada. Obviamente manipularla siempre con las manos limpias y evitar dejarme la nariz por fuera o dejármela colgada en el cuello o colgármela en la cabeza, porque esos usos inadecuados pueden hacer que tanto una mascarilla de tela como una desechable se vuelva reservorio de una infección. Los gorros pueden ser como de colores, entiendo, sí. Si son lavables no hay ningún problema. Si tienes uniforme y bata, Omar, está muy bien que la utilices, no hay ningún problema. Que es importante que tengas en cuenta, deben retirarse esa ropa apenas lleguen a su casa. ¿Listo? La mascarilla N95 se puede esterilizar, no es lo recomendable. Acuérdense que yo les estaba hablando de que son como características o recomendaciones que se tienen en cuenta cuando lleguemos a un momento de crisis. Si no existen ya existencias de mascarillas y ya estamos en un momento bastante complicado de la atención y de la pandemia, es muy probable que puedan llegar a salir lineamientos relacionados con la esterilización de esta mascarilla. ¿Por qué se debe proteger el N95 con careta o mascarilla tradicional? Eso es una muy buena pregunta. El virus se transmite por gotas de saliva, ¿cierto? Y si esas gotas de saliva caen sobre esa N95, se va a contaminar. Entonces, por eso yo necesito protegerla, bien sea con la careta o con una mascarilla quirúrgica para poder seguirla reutilizando. Listo, sigo leyendo por aquí. No veo más preguntas al respecto. En una IPS que presta servicios de atención en seguridad y salud en el trabajo, ¿se puede reutilizar las batas desechables? Es un tema muy complicado en estos momentos. Definir si en esa institución va a haber o no atención de COVID-19, porque ya sabemos que se encuentra en todos lados este virus. Si van a utilizar las batas, si van a reutilizar las batas desechables, tener en cuenta que no esté sucia, que no esté contaminada, que no le haya caído ningún fluido corporal encima y evitar reutilizarla por mucho tiempo. Listo. ¿El gel antibacterial qué función cumple en cuanto a la prevención del COVID y en qué momento se recomienda su empleo? Mira, el SARS-CoV-2, que es el microorganismo que produce el COVID-19, es un virus, ¿cierto? Y ese virus trae una capita de grasa que lo envuelve y yo puedo retirar ese virus o lo puedo matar, por decirlo así, cuando hago un correcto lavado de manos. Debe priorizarse el uso de agua y jabón. Pero en algunos momentos yo no voy a poder tener acceso a esa agua y jabón. Por ejemplo, cuando te bajas del bus, cuando pagas en una farmacia, cuando vas pasando por un pasillo. Entonces, en esos momentos se puede realizar higienización de las manos con estos alcoholes glicerinados o con geles antibacteriales, y la recomendación es que el porcentaje mínimo de alcohol es del 60%, ¿cierto? Si cumple con estas características, es una buena higienización de manos y me va a dar la tranquilidad de que tengo mis manos limpias. Pero bajo ninguna circunstancia me reemplaza, obviamente, el lavado de manos con agua y jabón, el cual yo lo voy a tener que hacer siempre que sea posible.
¿Es obligación de las empresas proporcionar las monogafas con fórmula? No, la empresa tiene la obligación de dotarte los elementos de protección personal, ya es decisión del trabajador si las quiere adaptar, pero no es responsabilidad de la empresa. Si el proveedor de las mascarillas N95 habla de 8 horas de uso, pero la uso con mascarilla convencional por encima, ¿esto ampliaría el tiempo de la mascarilla N95? Jessica, no. Acuérdate que el uso de la N95 está relacionado también con esas pruebas de inhalación o de exhalación, entonces, con ese sellado que tenga. Entonces, obviamente yo le voy a tener una mejor protección si yo le tengo una mascarilla convencional encima o una careta, pero más allá de las horas es tener en cuenta esas pruebas cada vez que yo me vaya a poner la mascarilla. ¿El uso exclusivo para el sector salud de las N95 está legislado o es solo a manera de recomendación? Teniendo en cuenta que en el sector de construcción hay riesgos químicos por material particulado y los mecanismos de control son los EPP N95. Entonces, ¿qué mecanismo o EPP deberían utilizarse en este sector? Eso es una pregunta muy importante. Las mascarillas N95 no son exclusivas del sector salud, ¿cierto? Porque este tipo de mascarillas también se utilizan, como lo dices tú, en otros sectores como el de construcción. ¿Qué es importante tener en cuenta? Para mi vida diaria, yo no debería utilizar la N95 y esa es una recomendación que dio el ministerio y que está en la mayoría de sus documentos. ¿Eso qué quiere decir? Si usted va a salir a pasear el perro, si usted va a salir a hacer el mercado, si usted va a salir porque es su día de pico y cédula y tiene que ir a hacer una vuelta a un banco, lo ideal es que no se utilicen estas N95 porque la idea es no gastarnos la suficiencia para estos sectores económicos que la necesitan realmente para su tarea, ¿cierto? Entonces, obviamente, si dentro de mi sector económico, llámese construcción o manufactura, para el proceso se requiere la N95, yo la voy a poder utilizar también en estos sectores económicos. Las caretas se pueden limpiar con agua y jabón también. Un buen lavado con agua y jabón. Eviten utilizar productos químicos corrosivos porque les podrían dañar el acrílico. Lo ideal es que la ropa que ustedes utilicen para la atención de pacientes sean diferente a con la que se van para su casa. José Elber nos dice, muy interesante el tema y sobre todo oportuno. ¿Sabe cuál es la razón por la cual están incentivando el uso de guantes a trabajadores que no están en el sector salud? Se ven, por ejemplo, en los vigilantes administrativos de las empresas, entre otros. B. Yo creo que infortunadamente la resolución 666, si mal no estoy, habla del uso de guantes y yo creo que por eso se está incentivando. Pero es importante que tengamos en cuenta que los guantes me dan una falsa sensación de seguridad y de limpieza y que yo debería priorizar su uso solo en el sector salud, porque entonces resulta que yo tengo los guantes puestos, me subí en el bus, después cogí el celular, después fui al supermercado, cogí las llaves de la casa y miren que todo lo hice con los guantes puestos y voy a dejar todos esos objetos contaminados y que se me pueden hacer como un foco de contaminación ahí. Entonces la invitación es, si su tarea no requiere el uso de guantes, fomente más bien el lavado de manos con agua y jabón. El personal de salud debe cambiarse su ropa al salir del hospital, así es en estos momentos. Se está haciendo así. ¿Hay alguna gafa especial para los de primera línea? Por ejemplo, que sean tipo careta sellada al rostro para evitar fluidos. Tocaría mirar con los proveedores ahorita que hay tanta producción de nuevos elementos de protección personal, si existe alguna. Pero casi todas las caretas están dando una buena protección. Los respiradores antipolución sirven para uso diario. Toca mirar cómo son esos respiradores, si tienen filtros, si no tienen filtros, si tienen que ser cambiados o no, para que no entremos también en una falsa sensación de seguridad con estos respiradores antipolución. Listo. ¿El uso de polainas está indicado? Se me fue la pregunta. ¿El uso de polainas está indicado en pacientes COVID? No. El uso de polainas está indicado para el área de cirugía.
En los municipios, el personal hospitalario, muchos salen a la cafetería de la esquina con su bata y luego regresan al hospital. ¿Puedo prohibir esta práctica por contaminación cruzada? Claro que sí, José Elber, claro que sí. Lo ideal es que no salgan con esa bata y que no salgan con ese mismo uniforme que atienden a los pacientes a comer a la cafetería. Bueno, no veo más preguntas por acá. Si hay estudiantes y docentes en prácticas en áreas no COVID, ¿qué elementos se utilizarían? Depende. Si estos estudiantes y docentes en prácticas van a tener atención a los pacientes, deben tener los elementos de protección personal mínimos, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a atender a los pacientes a veces sin ningún elemento de protección personal y no utilizamos ni siquiera las gafas de seguridad y no utilizamos los guantes y a veces hacemos un uso incorrecto de la mascarilla. Yo creería que mínimamente, aún estando en áreas no COVID, en estos momentos para temas de prevención deberíamos tener la bata, las gafas de seguridad, los guantes y la mascarilla, porque es que me puede pasar fácilmente como pasó en una institución hoy que vi en las noticias que dijeron que la señora llegó, era un caso ginecológico, lo atendieron y después dijo, ay no, sí, después de no sé cuántas atenciones, sí, yo soy COVID positivo. Entonces, miren, que se suponía que estaban en un área no COVID con un paciente ginecológico y resultó siendo COVID positivo. Aquí es importante que recordemos que en el sector salud aplica el principio general de bioseguridad y es que todo paciente o toda muestra puede ser potencialmente infectante, no solamente de COVID-19, sino de otras enfermedades. Entonces, yo debo ser consciente que estos cuidados los debo tener con todos los pacientes. Yo no sé en qué momento un paciente me va a vomitar, me va a toser encima, durante la realización de un procedimiento va a haber que caigan fluidos. Entonces, mínimamente, estos estudiantes y estos docentes deberían estar utilizando gafas de seguridad, la mascarilla y los guantes. La aspersión del alcohol al 96% en todo el cuerpo es recomendable y puede reemplazar el baño. No, rotundamente no, bajo ninguna circunstancia, no, no y no. Ninguna aspersión con ningún producto químico. Eso ya se dijo por la OMS, lo dijo INVIMA, lo dijo el Ministerio de Salud, incluso en las recomendaciones de la ARL están. Bajo ninguna circunstancia el uso de productos químicos se puede utilizar en cabinas de aspersión para las personas. Acuérdense que nada va a reemplazar el agua y el jabón. Entonces, debo evitar el uso de estos productos químicos porque entonces podría tener un problema peor por alguna afectación a la piel o a las vías respiratorias o a las mucosas de estas personas por exponerlas a estos productos químicos. ¿Listo? Principio de universalidad de la bioseguridad, muy bien. ¿El hospital debe dotar de EPP al personal médico contratista? Sí. Listo, bueno, no veo más preguntas por acá. Creo que ya dimos respuesta a todas sus inquietudes. Queremos agradecerles a ustedes por conectarse en este espacio con nosotros. Esperamos que hayan aprendido mucho en la noche de hoy con nosotros y les damos las gracias. No sé si de pronto Juan tiene algo más para decir o podemos dar por terminado el evento. Muchas gracias, Noelia, por el conocimiento tan valioso que nos has aportado el día de hoy. A todas las personas que en estos momentos están conectadas, de parte de la ARL Sura queremos agradecerles por aceptar la invitación a este evento educativo. Recuerden, por favor, las personas que aún no han diligenciado la información del enlace que les compartimos, acceder a él y diligenciarlo completamente y de forma correcta, ya que con esta información podremos enviarle las memorias de este evento a los correos electrónicos ingresados y generar el certificado de asistencia, el cual estará disponible en nuestro sitio web de ARL Sura en un término de 4 días hábiles después de terminada la formación. También les recordamos que el video de esta formación estará disponible aproximadamente 1 hora posterior
a la finalización del espacio educativo y podrán acceder a él a través del enlace con el cual accedieron a esta formación. El video estará disponible durante 180 días, después de este tiempo se borrará. Es importante tener en cuenta que el video se puede solo visualizar, más no descargar. Queremos invitarlos para que nos sigan acompañando en estos eventos educativos que hacen parte del plan de educación virtual de la ARL Sura, diseñados para brindarles información y conocimiento que les permitan sumar a las acciones que ustedes están llevando a cabo en sus organizaciones. De igual manera, queremos invitarlos a consultar nuestro micrositio, que se encuentra ubicado en www.arlsura.com, donde contamos con un protocolo preforma para gestionar la reactivación y en servicios en línea las diferentes listas de verificación por sector. Dando cierre a este espacio de formación, les agradecemos a Noelia por brindarnos su conocimiento, a los intérpretes que el día de hoy nos acompañaron, a todo el equipo de apoyo de la ARL Sura y a todos los asistentes por hacer parte de este evento educativo. Les deseamos una feliz noche a todos.